Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, hoy vamos a hacer esta belleza porque no tiene otro nombre, ya que me ha quedado elegante, no lo siguiente. Oye, por cierto, recordar que en Instagram y en Facebook podéis ver mis fotos. Suelo subir más a Instagram que a Facebook, pero bueno, si queréis ver mis prendas terminadas, allí las tenéis, ¿vale? Bueno, he puesto este tono de bajo naranja para que veáis qué bonito es el diseño. Como veis, no es complicado, es una piña. Con 4 reglas básicas, enseguida se sabe hacer. Lo podemos hacer en blusón, en vestido largo, en túnica. Eso ya vamos a ir hablando durante el trabajo para que podáis hacerlo con cualquier material. Bueno, otra cosita que os quiero contar. Yo este trabajo, mirad, lo he hecho con este material que la verdad es divino, es hilo de seda. Es una pena porque solo lo puedo vender en España y en Europa por temas de aranceles y bueno, muchas cosas más, pero bueno, tengo varios colores que la verdad queda muy bonito. Se trabaja, perdón, con un ganchillo de 1,5 milímetros, pero ya veis que queda ligero, no, ligerísimo. Este me parece que lleva 350 gramos, imaginaros, si es un pedazo blusón con manga larga, ¿ok? Para que veáis lo ligero que es. Se trabaja muy bien, se lava muy bien y se plancha perfectamente, que por cierto, si no soléis ver mis vídeos, quedaros hasta el final, que siempre doy trucos y creo que este no lo conocía y os va a encantar, os va a encantar. Y además os va a hacer ahorrar un montón de dinero, para que veáis. Venga, pues solo deciros que tenéis que ver el vídeo siempre de principio a fin antes de terminar. Que os perdéis un poco, que os gusta leer gráficos. Debajo, al lado de suscribirse, pone unirme. Yo allí os he hecho un esquemita, ¿vale? Para que lo tengáis más fácil y antes de seguir el vídeo o dibujar vosotras, pues ya tenéis el dibujito hecho, ¿ok? Bueno, para las que me invitáis siempre a un cafelito por ahí, pues eso en forma de agradecimiento. Chicas, poco más que deciros. Que por favor no os perdáis ningún paso, que lo sigáis al pie de la letra y que os va a quedar un vestido ¡guau! Que vais a alucinar en la playa. Bueno, en la playa yo lo voy a usar para el paseo marítimo, desde luego. Vamos a comenzar, que es muy sencillo. Primero, antes de todo, saber vuestras medidas. Tomaros el contorno, si lo queréis vestido, tomaros el contorno de cadera y dividimos entre dos para hacer primero el delantero. Vamos a ello. Bueno, chicas, lo dicho, lo primero que tenemos que hacer, vamos a empezar, por ejemplo, por el delantero. Yo el contorno que quiero es de 100 centímetros, entonces 50 centímetros son para la parte de adelante y 50 centímetros son para la parte de atrás. ¿Qué vamos a hacer? Voy a empezar a hacer la parte de adelante, que vamos a dar 50 centímetros de cadeneta, pero no vamos a dar 50, vamos a dar 60 o 65, ¿ok? Yo os voy explicando. Venga, pues desde aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a echar hebra y voy a contar. 1, 2, 3, 4, me voy a ir al quinto y voy a hacer un punto alto. Si nos damos cuenta, haciéndolo así ya tengo 2 puntos altos. Voy a hacer, mirar, voy a hacer 3, hecho hebra, voy al siguiente, voy a hacer 4, hecho hebra, voy al siguiente, voy a hacer 5, hecho hebra, voy al siguiente 6, y hecho hebra, voy al siguiente y hago 7, ¿vale? Esto es un bordecito, que es como una fenecita que vamos a hacer en los costados del delantero y de la espalda. Yo en las mangas no lo he hecho así, pero bueno, vamos más adelante. Venga, a partir de aquí el trabajo se compone de 2 vueltas muy sencillas. Vamos a por la primera. Mirar, va a ser 1, 2, 3 cadenetas. Venga, salto 1 y 2 puntos, voy al siguiente y hago un punto bajo. ¿Bien? 1, 2, 3 cadenetas, salto 2 puntos, voy al tercero y hago un punto alto. Bueno, pues esto es el dibujo de la primera vuelta, no me digáis que no es fácil. Venga, pues vamos a repetirlo. 1, 2 y 3, salto 1 y 2, voy al tercero y hago un punto bajo. 1, 2 y 3, salto 1 y 2 y voy al tercero y hago un punto alto. Bueno, pues esto es así de sencillo. Recordemos, vamos a repasar. Si yo para la parte de adelante quiero 40 centímetros, ¿cuánto es la mitad de 40 centímetros? 20 centímetros. Venga, pues vamos a trabajar esto así hasta que llegue la hora en que tenemos trabajados 20 centímetros, ¿ok? Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, mirad, yo he ido trabajando este punto hasta conseguir la mitad de lo que necesito, ¿vale? Ya no sé si os lo he explicado, os lo explico luego, ¿vale? Hasta la mitad de lo que necesito. Perfecto. Yo he dado aquí, mido con el metro y digo, pues tengo 20 centímetros porque en total quiero 40, vale, pues hago 20 centímetros. Llegado ese momento, es el centro de la labor. Para hacer justo el centro de la labor, vamos a hacer, mirar,
una y dos cadenetas, salto 1 y 2 puntos, voy al siguiente y hago un punto alto. ¿Ok? Y para no perderos, por favor, poner aquí en este dibujito un marcador. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues cuento cuántos dibujos he hecho aquí y hago lo mismo por el otro lado. Hago 3, salto 1 y 2, un punto bajo, 1, 2 y 3, salto 1 y 2 y un punto alto, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el mismo número de dibujos que tenemos desde el marcador hacia allí. Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, una cosa muy importante. ¿Recordáis que aquí hemos puesto el marcador porque va a ser el centro de la labor? Bien, entonces vamos a contar los dibujos que tenemos aquí. Mirad, yo os aconsejo que contéis los puntos bajos, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 antes del agujerito. Pues luego también tendremos que tener el mismo número de puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Así lo tenemos perfecto. Vamos a terminar esta primera vuelta, aunque a mí me sobre todo esto. Luego os explico. Venga, primero voy a acabar la vuelta. He hecho un punto alto, voy a hacer 7 en total. Así que hago 2, 3, 4, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Y ahora voy a girar la labor. Mirad, chicas, esto de aquí me lo habéis visto hacer miles de veces. ¿Por qué doy siempre 10 o 15 centímetros más de cadeneta? Porque de esta forma nunca me faltan cadenetas y tengo que volver a empezar. Corto el hilo por aquí y con mucho cuidado voy deshaciéndolo. Y no os preocupéis porque no se deshace, ¿vale? Lo habéis visto en muchos vídeos míos. Bueno, vamos a por la siguiente vuelta. El dibujo se va a componer de dos vueltas. Este dibujo que acabamos de hacer y la siguiente. Bueno, vamos a repetir este dibujo. Vamos a hacer las 7 cadenetas. Perdón, 7 puntos altos. Para ello salimos con 3 cadenetas, que es el primero, y vamos a trabajar punto sobre punto. Este es el segundo, el tercero, el cuarto, un quinto, este es el 6 y este es el 7. A ver, 6 y aquí el 7, ¿vale? Bueno, la siguiente vuelta todavía es más fácil porque vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Vamos a saltar todo esto hasta llegar al punto alto y vamos a hacer un punto alto. ¿Ok? ¿Ya veis qué dibujo más fácil? Pues esto es repetirlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos todo el dibujo hasta llegar al punto alto y hacemos un punto alto. ¿Ok? Vamos a trabajar esto hasta llegar aquí donde hemos puesto el marcador. Bueno, chicas, ya habéis visto que esto es súper fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos donde hemos puesto aquí el marcador? Mirad, he hecho hebra, voy aquí donde tengo el punto alto y hago un punto alto. Separo con 2 cadenetas y donde tengo el punto alto hago un punto alto. De verdad que os aconsejo que pongáis el marcador porque yo me he colado más de una vez, ¿vale? Bueno, y ahora simplemente seguimos hasta completar la fila con el dibujo que nos corresponde, ¿vale? Venga, vamos a ello. Venga, y vamos a ir terminando esta vueltita. Recordemos, esta vuelta son 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas, ¿bien? Y vamos al punto alto. Ya cuando estamos aquí en la esquinita, bueno, pues a este primer punto alto que tenemos. Y recordemos, vamos a hacer dos vueltas igual que esta. Si antes hemos dado 7 puntos altos, pues ahora también hago 1, 2, hago el tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y aquí la esquinita, pues así, mirad. O cogéis la tercera cadeneta o bueno, o justo en el centro que también da igual, ¿vale? Aunque no os lo creáis, este es el dibujo que vamos a hacer durante toda la prenda. Ya veis que el dibujo más sencillo no puede ser. Una de las vueltas, 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y la otra de las vueltas, punto alto, 5 cadenetas y punto alto. Bien, y aquí en la esquina vamos a hacer 2 vueltas así y 2 vueltas de otra forma. Así que ahora cuando empiezo la siguiente vuelta, como ya he dado 2, vamos a hacer 1, 2, 3 de altura y 4 y 5, otras 2 de separación. Mirad, salto 1 y 2 puntos, voy al tercero y hago un punto alto. Bien, tenemos un cuadradito. Salto 2, cadena, 1 y 2. Salto 1 y 2, voy aquí al siguiente y hago un cuadradito. Bien, venga. Ahora tenemos que repetir la vuelta de abajo. Ahora todavía es mucho más fácil porque son 1,
2, 3 cadenetas. En la tira de arco, un punto bajo, 1, 2 y 3. Y para acabar el dibujo, en el punto alto, un punto alto. ¿Ok? Es igual que abajo, solo que ahora incluso más fácil. Bueno, vamos a llegar hasta donde hemos puesto antes aquí el marcador. Venga, llegamos aquí al centro, que yo digo que os pongo este marcador porque yo me lo he saltado más de una vez este dibujo, ¿vale? Así que vengo con 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, punto alto. Y aquí en el centro siempre una, 2 cadenetas y en el siguiente punto alto un punto alto. ¿Bien? Vamos a ver, un punto alto. Y ya sigo con el dibujo hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, y ya terminamos esta vueltita. 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y aquí encima es donde vamos a empezar otra vez con el dibujo de agujeritos. Voy al primero, hago un punto alto, las 2 cadenetas, ¿vale? Salto 1 y 2, voy al tercero, un punto alto, 2 cadenetas, salto 1 y 2 y voy aquí al de la esquinita y hago un punto alto. Ok, venga, pues vamos a repetir, vamos a hacer siempre 2 y de estos agujeritos 2. Así que aquí empiezo otra vez. Mirad, hacemos 1, 2, 3 de subida y 2 más de separación, un total de 5. Voy directamente al punto alto y hago un punto alto. Bien, hago 2 cadenetas, voy directamente al siguiente punto y hago un punto alto. Y repito, ya es repetir. Igual que hicimos antes, eran una vuelta 3, punto bajo, 3 y punto alto, y la siguiente vuelta 5 cadenetas y donde tenemos el punto alto, un punto alto. Bien, es fácil, ¿no? 5 cadenetas y un punto alto. Bueno, recordemos siempre aquí, yo le pongo un marcador para no perderme en esta guía central, ¿vale? Venga, pues vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al final. Bueno, chicas, y ya vamos a terminar esta última vueltita. Ya veis que es muy fácil, porque estas dos es repetirlas durante todo el trabajo, es la base del dibujo. Bueno, para esta esquinita de aquí, repetimos una vez más. Vamos a hacer en el punto alto un punto alto. Voy a separar con 2 cadenetas y en el punto alto voy a hacer un punto alto, separo con 2 cadenetas y aquí voy a la esquinita y a la tercera de subida hago un punto alto. Bueno, mirad, aquí en el dibujo central siempre repetimos 2 vueltas y aquí en la esquinita vamos a hacer siempre 2 de relleno y 2 de agujeritos, 2 de relleno y 2 de agujeritos. ¿Cómo empiezo otra vez las de relleno? Pues muy fácil, hago 3 cadenetas, donde tengo las 2 cadenetas hago 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. ¿Dónde tengo el punto alto? Un punto alto. Repito una vez más, en el agujerito vacío hago 2 puntos altos, 1 y 2, y donde tengo el punto alto hago un punto alto. Bien, y ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues la que nos corresponde. Hemos hecho la de 5, pues hacemos la de 3, punto bajo, 3 cadenetas y punto alto. Bueno, chicas, bueno, lo primero que vamos a hacer ahora mismo nosotras es trabajar 11 vueltas, ¿vale? Yo llevaría 1, 2, 3, 4, 5, hasta 11 vueltas. Y en un pispás os explico por qué. Vais a dar 11 vueltas y vais a plancharlo y a extenderlo. Bien, un trapito húmedo, lo ponéis encima de la prenda y la extendéis. Que luego me decís que habéis hecho una prenda y que luego se os ha cedido con el tiempo. No, no ha cedido, simplemente que vosotras no la habéis acomodado. Si yo dejo esto así parece pequeño, pero si le paso una plancha, de repente hace esto. Si lo cuelgo con agua, no, también hace esto, porque la plancha, perdón, porque la prenda se acomoda. ¿Ok? Bueno, pues repito, dar 11 vueltas y plancharlo, ¿ok? Y continuamos. Bueno, chicas, os acabo de decir que hay que hacer mínimo 11 vueltas de este dibujo básico antes de empezar con el dibujo. Os voy a explicar el por qué, ¿vale? Venga, repito, 11 vueltas y está labradito y planchadito para que luego no haya dudas de que se ha cedido, me ha quedado muy grande. No, lo podemos hacer 11 vueltas y planchamos. Venga. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, vamos a contar las vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Si yo mido desde aquí, bien, hasta aquí, en mi caso, son 10 centímetros, ¿vale? Luego, repito, cada una dirá, uy, pues a mí me han salido 6, uy, me han salido 15. Dependiendo el material que uséis,
os va a dar de forma diferente. Por eso a mí no me gusta dar cadenetas, ¿vale? O sea, decir el número de cadenetas. Cada cual usa su material y tiene su mano. Yo tengo 10 centímetros y esto es la mitad de un dibujo. ¿Qué quiere decir? Que cada dibujo nos va a medir 20 centímetros. Vale, vamos a poner una hojita. Mirad, yo tengo, por ejemplo, aquí el dibujo para que lo veáis. Si yo tengo 10 y tiene que ser el doble, cada dibujo de estos mide 20 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a aquí va a tener 60 centímetros, ¿ok? Entonces ahora, las vueltas que deis hasta llegar aquí son, imaginaros, yo quiero el vestido de largo 75 centímetros. Vale, pues 20, 40, 60. Y aquí tengo que trabajar 15 centímetros hasta llegar a los 75. Quiero 65 centímetros de largo. 20, 40, 60 centímetros más 5 centímetros de largo. Ok, es por eso que hay que tomarse medidas. Luego me decís, para una talla M, pues no lo sé. Como lo quieres de largo, como lo quieres de ancho, así que vosotras tomaros las medidas. Y no es complicado. Ok, venga, vamos a ver cómo hacemos este dibujo, que es muy fácil. Bueno, chicas, si normalmente no me seguís, deberíais de ver casi todos los vídeos porque siempre doy trucos. Yo os voy a dar un truco que os va a enamorar, ¿ok? Mirad, hay muchas veces, yo por ejemplo, estoy trabajando y estoy soltando. Sabéis que más se trabaja luego esto, queda deforme la prenda y muchas más cositas. La mayoría de nosotras en casa ya tenemos planchas para el pelo, ¿ok? Mirar qué cosa más sencilla y fácil. Yo tengo estas planchas, yo la verdad que tengo el pelo muy largo y muy gordo. Entonces tengo estas que son muy cómodas y muy grandes. Mirad, solo tenemos que hacer lo siguiente. Agarramos con la plancha y mirar lo que pasa con el material. Sale nuevo. Ok, podéis tener a la niña o al niño en casa apretando la plancha y vosotras dejando de nuevo. Y mirar la diferencia de cómo estaba a cómo queda. Ok, hacer la prueba siempre antes, dependiendo del material que tengáis, si se puede planchar o no. Lo que pasa que esta seda, esto está ahora mismo al máximo que son 230 grados, ok, y mirar, ni se quema ni nada, no hay problema, no hay problema. Si lo aguanta nuestro pelo, una fibra natural también. Y repito, mirad la diferencia porque merece un montón la pena. ¿Ok? Bueno, espero que os sirva como truco, a mí me encanta. ¿Que no tenéis a nadie que os lo agarre? Cogéis una goma del pelo y lo cerráis y vais tirando vosotras mismas, ¿vale? Espero que os haya gustado. Oye, hacerme un favor, dejadme en los comentarios si conocíais la técnica. Bueno, chicas, ahora que ya sabemos hacer cómo se trabaja estas dos vueltas, ya habéis visto que son muy fáciles, vamos a empezar con el dibujo. Mirad, yo en esta ocasión voy a empezar con la manga, para que veáis, yo en la manga aquí no le he puesto esa fenecita, simplemente empiezo y termino con 2 puntos altos para luego coserlo, ¿vale? Pero bueno, el resto se trabaja igual, si queréis ponerle también a la manga las fenecitas que le hemos hecho antes, perfecto. Venga, otra cosa muy importante, ¿en qué momento, en qué línea empezamos a hacer el dibujo? Siempre tiene que coincidir con la que tiene 5 cadenetas y un punto alto, ¿vale? Venga, aquí en el centro recordemos que antes hacíamos punto alto 2 y punto alto, ahí es donde vamos a empezar el dibujo central. Venga, vamos a ello. Bueno, yo ya tengo aquí el dibujito de 5 cadenetas y un punto alto, ¿verdad? Y voy a llegar hasta aquí, venga, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y un punto alto. Bueno, vamos allá. Vamos a trabajar, no sé cómo llamarlo, un tipo filet crochet al principio, ¿vale? Es muy fácil, atentas. Ahora voy a hacer aquí un cuadradito tupido. ¿Cómo lo hacemos? Pues donde tenemos un punto alto, un punto alto. Aquí había 2 cadenetas, pues voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Y en el siguiente punto alto, un punto alto. ¿Bien? Otra característica, antes de hacer estos cuadraditos, en la vuelta que tiene 5 y un punto alto, hacemos el dibujo completo, ¿ok? Hacemos punto alto 5, luego el dibujito, y para salir hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y el punto completo, ¿bien? Bueno, como ya sabéis hacer el dibujo, ahora vais a ir hasta el final y vamos a volver para que veáis la siguiente vuelta. Bueno, chicas, pues lo dicho. Ahora, en los dibujos, estas dos vueltas que hemos aprendido a hacer, vamos a hacerlas siempre igual, vamos a ir alternándolas. Lo que pasa que cuando tenemos la vuelta de 5 llegamos al dibujo este de una forma y cuando tenemos la de 3 punto bajo y 3 llegamos de otra. Bueno, yo en este caso ahora estoy en la de 3 punto bajo y 3. Bueno, lo dicho, ya tengo 3 punto bajo 3 y el punto alto. ¿Cómo llego a trabajar antes este cuadradito? Mirad, pues hago 2 cadenetas.
hecho hebra. Aquí teníamos 5 cadenetas, ¿vale? Podéis ir si queréis aquí a la tercera y marcar, a mirar así, ¿vale? Salto 2 cadenetas, que igual es más fácil que lo veáis. Y hago un punto alto. Como aquí me quedan 2 cadenetas, hago una y 2 cadenetas. Y ahora, en el primer punto que tengo aquí, hago un punto alto, ¿bien? ¿Ok? Venga, ahora, quiero hacer un cuadradito vacío, pues voy a hacer una, 2 cadenetas, salto 2 puntos, voy al último y hago un punto alto. Bien, ya tengo un cuadradito que sale hacia aquí y ahora también quiero que salga hacia el otro lado. Como tengo uno, voy a la primera cadeneta, hago otro, voy a la siguiente cadeneta, hago otro y voy a la tercera cadeneta y hago otro. ¿Ok? Y repito, en estas vueltas, para empezar y para terminar, siempre van a ser una, 2 cadenetas y un punto alto antes de empezar con el dibujo que corresponde, ¿ok? Que serían 3 cadenetas, un punto bajo y 3 cadenetas y un punto alto. Bueno, no es complicado, no os preocupéis que seguimos explicándolo, ¿eh? Pero bueno, mirad, vamos a acabar de trabajar esta vuelta y vamos a volver con la que corresponde y vamos a repetirlo. Bueno, chicas, repetimos, esto va a ser siempre igual, ¿vale? Hay la vuelta que tiene 5 cadenetas, se termina de una forma y se empieza de una forma, y la que tiene 3, 1 y 3 se termina de una forma, o sea, se empieza de una forma y se termina de otra. ¿Cómo empezamos este? Con un cuadradito entero de 5. Venga, pues mirad. Repetimos, este dibujo queremos que salga, ¿vale? O sea, este cuadradito cada vez tiene que estar más lejos del centro. Venga, pues las vueltas, que son 5 punto alto y 5, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos aquí hasta terminar el dibujo tal y como nos corresponde. Y no veis, como tiene que ir hacia allí, que se nos va abriendo, aquí es donde empezamos con el tupido. Así que voy a hacer, mirar, 1 y 2. ¿Dónde? Donde tengo las cadenetas, ¿vale? Bueno, voy a soltar y voy a hacerlo así, mirar. En el punto alto, ¿tenemos 2 cadenetas? Pues las rellenamos 1 y 2 encima de las cadenetas. Y para terminar el dibujo, vamos al primero del tupido y hago un punto alto. ¿Bien? Bueno, ahora en esta vuelta voy a hacer ahora 3 cuadraditos vacíos. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues hago 2 cadenetas, salto 1 y 2 puntos y en el siguiente un punto alto. ¿Bien? Quiero otro cuadradito vacío, 1 y 2, salto 1, 2 cadenetas, voy al siguiente y hago un punto alto. Quiero otro cuadradito vacío, 1 y 2. Bueno, como he dado 2 cadenetas, aquí salto 2 puntos, 1 y 2, y voy al siguiente. ¿Bien? Ya estamos en esta vueltita. ¿Ahora qué hacemos? Ahora quiero tupido. Bueno, pues donde tengo las 2 cadenetas, hago puntos altos. 1 y 2. Y ya, donde tengo el punto alto, hago un punto alto. ¿Bien? Venga, y estas vueltas, repito, cuando acabemos de hacer este dibujo, en las que tienen 5 cadenetas salimos con 3, 4 y 5. Salimos con el dibujo normal. Ok, venga. Vamos a hacer estas 2 vueltas, vamos a ir hasta aquí y vamos a volver para ver cómo seguimos trabajando. Bueno, chicas, repetimos una vez más, ¿vale? Porque es muy facilito. Recordemos que aquí en los laterales siempre tenemos 2 vueltas, una que es de 5 cadenetas y otra de 3 punto bajo y 3, ¿vale? Cuando estemos en la vuelta de 3 punto bajo y 3, para llegar aquí al dibujo, como vamos a ir abriéndolo, mirad, siempre antes de estos 5 cadenetas vamos a hacer una, 2 cadenetas y justo aquí en el centro, que queréis buscar la tercera cadeneta, la buscáis, ¿vale? Si queréis saltar 2 y ir a la tercera, lo hacéis. Yo directamente lo hago así y hago como un cuadradito. Tengo un punto, pues ahora voy a hacer 2 más. 2 y este sería un tercero. Para hacer el cuarto voy directamente donde tengo el primer dibujo tupido, aquí al primer punto, ¿ok? Venga, mirad, no os preocupéis porque como esto se mueve, luego, nada, que luego queda bien, ¿vale? No os preocupéis. Venga, siempre vamos a hacer un tupido y en esta ocasión voy a hacer, mirad, 2 cadenetas, salto 2 puntos, un punto alto. ¿Bien? 2 cadenetas, salto 2 cadenetas y un punto. Ahora me toca el tupido, pues ¿qué hago? Donde tengo los 2 puntos, hago, o sea, las 2 cadenetas, hago 1 y 2 puntos. Y donde tengo el punto alto, hago un punto alto. Bien, ahora por este dibujo, esta vuelta es así, ¿vale? Ahora hago 2 cadenetas, salto 1 y 2, voy al siguiente punto alto
y hago un punto alto. Me toca otra vez un agujerito, así que hago 2, salto 1 y 2 y voy aquí a la esquinita. ¿No veis que es muy fácil? Y ya para terminar este dibujo, donde tenemos las 5, es igual que aquí, pero a la contra. Así que si tengo el primero, imaginaros que hago como 1 y 2 puntos más donde estarían las cadenetas. Y repito, que queréis buscar la tercera cadeneta, perfecto. Yo directamente lo hago así, ¿vale? Ya tengo los 4 puntos altos. Y como es la vuelta de 3 y punto bajo, hago 1, 2 y un punto alto, ¿vale? Siempre las vueltas que son así, ¿ok? Siempre antes y después acabamos con 2 cadenetas y un punto alto. Y ya continuamos la labor, ¿ok? Como se presenta con el dibujo que nos toca. Bueno, pues nada, vamos a ir hasta el final y vamos a volver. Y voy a deciros los números cómo va esto de aquí, venga. Bueno, chicas, quiero que estéis muy atentas porque esto ahora, a partir de ahora, es repetir, ¿vale? Vamos a aprender. Mirad, en el primero nos ha quedado un cuadradito. En el siguiente nos ha quedado un cuadrado tupido, vacío y tupido. En el siguiente, tupido, 1, 2, 3 vacíos y tupido. En la siguiente, tupido, 1, 2 vacíos, 1 tupido, 1, 2 vacíos y 1 tupido. Y en la siguiente nos ha quedado, fijaros ya, tupido, 2 vacíos y un tupido, ¿ok? Por el otro lado, tupido, 2 vacíos y un tupido. Y aquí como si sería el centro, ¿vale? Quedaros con ese dato. Así que va a ser tupido, 2 vacíos, tupido, vacío. Tupido, 2 vacíos, tupido. Bien. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, mirad, vamos a empezar otra vez para que veáis bien. Vamos allá. Aquí. Bueno, recordemos que cuando trabajamos la hilera que tiene 3 y un punto bajo, venga, se separa con 2 y se empieza antes, ¿vale? El dibujito cuadradito se empieza antes, mirad. Empezamos aquí y hacemos 1, 2 y 3, ¿bien? Y vamos al primer punto alto que tenemos del cuadradito. Venga. A partir de ahora, siempre hasta llegar al centro, vamos a hacer un tupido, 2 vacíos y un tupido. Así que he hecho el tupido, ahora los 2 vacíos, 2 cadenetas y aquí un punto alto. Bien, 2 cadenetas, salto las 2 cadenetas y un punto alto. Y repito, un tupido, los 2 vacíos y el último tupido, que sería los 2 puntos altos donde están las cadenetas y uno más en donde tenemos el bodoque en el punto alto. Venga, ahora vamos a trabajar lo que es el centro, lo que es el dibujo, ¿vale? Esto siempre va a ser así, tomando esta dirección. 1, 2 y 1, 1, 2 y 1, siempre. Bien, para llegar al centro en esta ocasión, vamos a hacer 3 cadenetas aquí en el centro, un punto alto y 1, 2 y 3 cadenetas. Este va a ser el dibujo del centro. Repito que esto siempre va a ir a los laterales. ¿Qué tenemos que hacer? De aquí a aquí trabajar tupido, 2 y tupido. ¿Pero cómo? Hacia afuera. Así que siempre me salto. Voy aquí al último, ¿vale? Donde tengo 3, voy al cuarto. Y ahí hago un punto alto. Donde tengo las cadenetas, hago 1 y 2 puntos altos. Y donde está el punto alto, un punto alto. Ya tengo el tupido, ¿ok? Ahora separo con 2, salto las 2, voy al primero y hago un punto alto. Como necesito 2 vacíos, lo repito. 2 cadenetas, salto 1 y 2 y voy al tercero. Tengo tupido, 2 y me falta un tupido. Pues para terminar, aquí hago 1, hago 2 y hago 3, ¿vale? Ok, venga. Como estamos en la vuelta que hemos dicho de 3 punto bajo y 3, pues aquí en la esquina nos toca hacer 2 cadenetas y un punto alto. Bien, y seguir con el dibujo que corresponde. Quedaros con este dato. El dibujo va a estar rodeado siempre en la apertura, como va a hacer así como un rombo. Tupido, 2, tupido. Y aquí, tupido, 2 y tupido. ¿Ok? Venga, vamos a continuar. Vamos a ir hasta el final y volvemos. Bueno, ya tengo el inicio. Recordemos hacia afuera y aquí hacia afuera. Tupido, 2 vacíos y tupidos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 cadenetas. Mirar, 1, 2, 3, 4 cadenetas. Antes del punto alto, un punto bajo. En el punto alto, un punto bajo. Y después del punto alto, después un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenetas. Voy a donde corresponde, que empieza el siguiente cuadradito tupido, ¿vale? Así que esta es muy fácil. Simplemente repetimos hasta el final, volvemos y vemos cómo trabajamos
aquí en el centro, ¿ok? Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, ya sabemos que siempre aquí en el lateral nos tiene que quedar tupido, dos vacíos y uno tupido, ¿vale? Ahora vamos a ir hacia el centro. Mirad, ahora para ir hacia el centro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Donde tenemos los puntos bajos aquí en el primer arco, ¿vale? Aquí vamos a hacer un punto bajo. Repito, 6 cadenetas. 4, 5 y 6. Voy al siguiente arquito de aquí y hago un punto bajo. Y repito, otra vez 6 cadenetas. Y ya, a partir de aquí, volvemos a hacer, desde este punto, hacemos el punto tupido, los dos vacíos, el punto tupido. Seguimos con el dibujo, volvemos y hacemos otra vez el tupido, dos vacíos, el tupido y explicamos el centro. Bueno, chicas, pues atentas. Mirad, a partir de ahora va a ser igual de fácil. Esto vamos a seguir trabajándolo al principio y al final, siempre igual, ¿vale? Siempre vamos a ir abriendo. Y ahora siempre para llegar hasta el centro, que es donde vamos a hacer el dibujo, siempre vamos a hacer 8 cadenetas. Así que vamos a ello. Por lo menos durante unas cuantas vueltas, ¿vale? Hasta que no diga lo contrario, 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, ahora aquí tenemos los 6 puntos y 6 puntos, ¿verdad? Vamos a ir al del centro y aquí en el centro es donde vamos a trabajar. Y vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Y repito, cuando acabemos esto para llegar hasta el cuadradito siguiente, hacemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenetas y ya comenzamos con el punto tupido, bien, el punto tupido, los dos vacíos, el punto tupido. El dibujo aquí en las esquinas siempre como se representa y volvemos porque ya sabemos hacerlo. Venga, vamos a ver cómo se hace la siguiente vuelta. Bueno, chicas, hemos acabado la vuelta y hemos vuelto. Y hemos dado el cuadradito tupido, relleno, dos vacíos y uno relleno. Y 8 cadenetas, ¿vale? Para llegar hasta aquí. Y luego para volver son 8 hasta que yo diga lo contrario. Venga. Bueno, pues ahora como aquí hicimos 9 puntos altos, vamos a hacer también 9 puntos altos, pero separados con una cadeneta, ¿vale? Así que desde aquí comenzamos. Vamos al primero, un punto alto. Cadeneta. Un punto alto. Cadeneta, un punto alto, cadeneta, 4, cadeneta, 5, cadeneta, 6, cadeneta, 7, cadeneta, 8, cadeneta y el noveno. Bien, y desde aquí repetimos 8 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a ver que por correr 6, 7 y 8 cadenetas y vamos directamente aquí donde terminamos el cuadradito para empezar a hacer el tupido, los dos vacíos y el tupido. Seguimos con el dibujo que corresponde y volvemos. Venga, vamos a ello. Bueno, ya hemos hecho como siempre, ¿vale? Siempre hacemos cuadradito, dos vacíos y cuadradito y 8 cadenetas hasta llegar al centro. Venga, pues ahora aquí en el centro vamos a hacer arcos y vamos a trabajar donde hemos hecho el punto alto, ¿vale? Así que mirad, lo primero es ir al centro, donde tenemos la cadeneta y hacemos un punto bajo. Los arcos van a ser de 5 cadenetas, así que damos 5, 5 y en el siguiente un punto bajo. Venga, 5 y un punto bajo, 3, 4 y 5, un punto bajo, 5 cadenetas, un punto bajo, 5 cadenetas, en el siguiente agujerito punto bajo, 5 cadenetas, en el siguiente agujerito un punto bajo, 5 cadenetas, en el siguiente agujerito de aquí un punto bajo. Mirad, vamos a contar. Ahora aquí nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 arcos, ¿vale?
y ya volvemos a salir con las 8 cadenetas que nos corresponden y hacemos este dibujito, ¿vale? Esto lo sabemos hacer, así que vamos, volvemos y miramos el centro. Bueno, vamos a por la siguiente vuelta. Me parece, mirad, podéis contar las vueltas así, ¿vale? Desde que empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta sería la vuelta número 12, ¿vale? Por si os perdéis. Bueno, mirad, otra vez, siempre 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenetas. Bueno, aquí ahora cada vez nos va a salir un arco menos, ¿ve? Vamos al primero y hacemos un punto bajo. Y vamos haciendo cadenetas, grupos de 5 cadenetas, y en el siguiente arco un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. En el arco siguiente, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente arco un punto bajo. 2, 3, 4, 5. En el siguiente arco un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el arco un punto bajo. Bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último arco un punto bajo. De esta forma, cada vuelta nos saldrá un dibujo menos. Y para llegar hasta el otro lado, pues repetimos. Vamos a ver que se me escapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, y nada, esto ya es repetirlo. Así que vamos al siguiente dibujito, saltamos los cuadraditos y empezamos a hacer otra vez los cuadraditos hacia el otro lado. Volvemos y vamos a ver cómo trabajamos en el centro, porque esto ya lo sabemos hacer. Bueno, mirad, hasta este momento hemos ido sacando los cuadritos hacia afuera para darle amplitud, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a hacerlos hacia adentro, ¿vale? Nos va a coger esta forma, hacia adentro. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Nos va a tocar hacerlo en la vuelta, mirad, acabamos de hacer la vuelta de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 arcos, ¿vale? Bueno, la siguiente empezamos a meter el triangulito. Bueno, aquí ya tengo trabajado un poquito, ya he empezado la vuelta. Venga, he hecho un punto alto y hago el dibujo. Vamos a ver. Y hago el dibujito aquí. Venga. Ahora normalmente tendríamos que hacerlo hacia afuera. No, pero no lo quiero aquí, ahora lo quiero más hacia adentro. Entonces, ¿qué hago? Trabajo 1, 2, 3, 4 y 5. Salto el cuadradito y aquí en el último punto alto hago un punto alto, ¿vale? De esta forma, ahora voy a empezar hacia allí. Venga, pues ahora, en las dos cadenetas, 2 puntos altos, 1 y 2, y en el punto alto, un punto alto. Ahora nos toca hacer 2 cuadraditos vacíos, venga. Hago el primero, 2 cadenetas, salto 2 puntos y un punto alto. 2 cadenetas, salto 2 puntos y un punto alto. Y ahora para hacer el último que nos queda vamos a trabajarlo sobre esta hilera de aquí que tenemos de cadeneta. Ya tengo uno, voy a hacer 1, vamos a ver que se me escapa, 1, 2 y 3, que si nos damos cuenta ya tenemos los 4 puntos altos, ¿vale? Venga, también a partir de ahora, las tiras de cadenetas de aquí son de 6 cadenetas, así que hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas, ¿ok? Vamos al primer arco, hacemos un punto bajo, 5 cadenetas, en el siguiente punto bajo, 5 cadenetas, punto bajo, 5 cadenetas, un punto bajo, otra vez 5 cadenetas, un punto bajo, otra vez 5 cadenetas y un punto bajo, ¿ok? Antes teníamos 6 arcos y ahora nos salen 5, ¿bien? Repetimos a partir de ahora aquí en los laterales 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, para que esto nos quede hacia adentro, empezamos trabajando dentro del arco y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos y el cuarto lo hacemos encima del punto alto. Hacemos los cuadraditos, 1, las 2 cadenitas y el punto alto, y 2, ¿bien? Y ahora hacemos el cuadradito de relleno, 1 y 2 y un punto alto. Y como nos toca en la vuelta donde es abierto el dibujo, hacemos 1,
2, 3, 4 y 5, ok, y un punto alto en el punto alto, ¿vale? Miradlo bien cómo queda. Bueno, como esto lo sabemos hacer, voy a hacer hasta aquí y vamos a volver a repetir. Bueno, ya hemos dicho que ahora vamos a hacer, en vez de ir hacia afuera, vamos a ir hacia adentro. Entonces, cuando nos toque la vuelta que tiene 3, 1, 3, mirad. Igual que antes, siempre estas vueltas, antes de hacer el relleno, tenemos que hacer un agujerito. Entonces hacemos 2 cadenetas y en esta ocasión saltamos el cuadradito, ¿vale? Y ahí hemos hecho un cuadradito vacío, ¿ok? Igual que hacíamos antes, solo que ahora hacia adentro. Bueno, hacemos el cuadro de relleno. Venga. Luego, después del cuadro de relleno, siempre vamos a hacer 2 cadenetas y un punto alto en el siguiente para que nos quede un cuadradito. Vamos a hacer 2 veces esto, 2 cadenetas, salto 2 puntos y un punto alto, ¿ok? Y luego, en esta ocasión, trabajaremos encima de las cadenetas que tenemos. Haremos el segundo, un tercero y un cuarto punto, ¿bien? Recordemos, estas 2 vueltas ahora es repetirlo siempre porque vamos hacia adentro. Venga, vamos a ver cómo hacemos el centro. Bueno, pues el centro es completamente igual, solo que vamos a hacer, mira, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver, 5 y 6. Y ahora, si antes teníamos 5 arcos, ahora nos tienen que quedar 4, así que hago un punto bajo en el primero. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto bajo en el segundo. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto bajo en el tercero. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto bajo en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto bajo en el último. ¿Ok? Ahora tendremos 1, 2, 3 y 4 arcos. Esto es ir cerrándolo, ¿verdad? Cada vez tenemos uno menos. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora hacemos igual que antes. Ahora tenemos que trabajar primero dentro de las cadenetas. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos. ¿Bien? Ahora el siguiente punto alto lo vamos a hacer en el primer punto alto que tenemos. Ahora hacemos 2 cuadraditos vacíos. 1, o sea, 2 cadenetas, saltamos 2 puntos, un punto alto. 2 cadenetas, saltamos las 2 cadenetas y un punto alto. Y ahora hacemos, vamos a ver, aquí el punto de relleno. 1 y 2 y un punto alto en el punto alto. Como nos toca la vuelta donde tenemos que hacer el tipo ese así, una montañita, ¿verdad? Pues hacemos 1, 2 y aquí un punto alto, ¿vale? Esto siempre, eso ya lo hacíamos también aquí abajo. Y ahora simplemente es seguir con el dibujo como corresponde, ¿ok? Bueno, ya sabéis hacer ahora cómo se hace esto, pues que vaya cerrándose, ¿vale? Así que esto ya no lo repetimos más. Vamos hasta aquí y seguimos cerrando para saber cómo se trabaja el centro. Bueno, recordemos, ahora vamos cerrando, ¿ok? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Pues hecho, cuadradito, 2 vacíos y 1 relleno. Venga, vamos hasta el centro. Vamos a ir con 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas. Mirad, y ahora es quitar un dibujito. Hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago un punto bajo en el siguiente, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Hago un punto bajo en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto bajo en el siguiente, ¿eh? Bien, ahora en el centro tenemos 3 arcos. Y hacemos 6, 3, 4, 5 y 6. Y como ya hemos explicado, aquí lo que tenemos que hacer es ahora, como vamos hacia adentro, empezar en el arco, ¿vale? Y vamos a hacer un punto de un cuadradito entero, 2 vacíos y 1 entero. Vamos a ir hasta el final y vamos a regresar. Bueno, hemos ido hasta el final y hemos vuelto. Repetimos, esto ya no hay que repetirlo porque es hacer siempre lo mismo. ¿Qué hacemos? Para ir hasta el centro seguimos dando 8 cadenetas. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mirad, en el primer agujerito vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el siguiente voy a hacer 4.
voy a hacer 1, 2, y para que se me ha escapado aquí, 2, 3 y 4. Y en el siguiente arco vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Como de aquí a aquí hemos dado 8, pues de aquí a aquí volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y comenzamos con los cuadraditos de la esquina, que ya lo sabemos hacer, ¿vale? Así que vamos hasta aquí y volvemos para ver cómo hacemos la siguiente vuelta. Bueno, como siempre, ya esto es repetirlo, cuadradito, dos vacíos y cuadradito. Venga, ahora vamos hasta el centro. En esta ocasión, para llegar hasta el centro, vamos a dar 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y mirad, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Estaros atentas. Vamos a hacer 3 puntos altos cerrados juntos. Venga. 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar. Y cierro todos. Los siguientes van a ser 2 puntos altos cerrados juntos. Serían 1 y 2. Y cierro otra vez los dos siguientes. 1 y 2. Y cierro. Y ya hacemos los 3 últimos juntos. Hacemos 1, 2 y 3 y paso por todos. Aquí hemos dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas, pues aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Y ya volvemos a trabajar el cuadradito tupido, ¿ok? Ya como hemos estado trabajando hasta ahora. Vamos hasta el final y repetimos para ver cómo hacemos el siguiente. Bueno, en esta vuelta, como siempre, cuadradito, dos vacíos, acabamos este último cuadradito. Y ahora aquí, en el centro, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenetas y mirar. Aquí tenemos 4 agujeritos de antes. En el primero hago uno sin terminar, y en el siguiente uno sin terminar y cierro juntos. Voy al siguiente y hago uno sin terminar, el último, uno sin terminar y cierro juntos. Ok, salgo con 1, 2, 3 cadenetas y directamente me voy a realizar otra vez lo que es la esquinita, el punto relleno, los dos vacíos y el punto relleno. Ok, bueno, pues vamos hasta el final y volvemos para ver cómo continuamos con el dibujo. Bueno, ya hemos hecho, como siempre, el cuadradito, los dos y el cuadradito. Ya aquí en el centro vamos a dejar de trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es 1 y 2 cadenetas de separación y vamos directamente a hacer el otro lateral, que empezamos aquí con las 4. Bien, eso ya sabemos hacerlo. 1, 2, 3, el punto alto, bueno, y ya los dos cuadraditos vacíos y el relleno. Bueno, ya casi que estamos acabando, ¿vale? Mirad, voy a hacer las 3 siguientes vueltas para que veáis cómo queda, porque en realidad son números. Vamos a ello. Bueno, chicas, pues mirad, este es el dibujo completo que tenemos que realizar. Hemos acabado la explicación en esta vuelta, ¿vale? O sea, hemos hecho un cuadradito, dos vacíos, uno lleno, uno vacío, uno lleno, dos vacíos y uno lleno. ¿Qué hacemos en la siguiente? Lleno, dos vacíos, lleno, dos vacíos y lleno. En la siguiente, lleno, tres vacíos y lleno. En la siguiente, lleno, vacío y lleno. Y ya terminamos siempre, aunque repitamos este dibujo varias veces, la última vuelta que va antes del cuello siempre va a ser con este punto de cerrado. Pero si volvemos ahora a trabajar, este punto de cerrado es el primero que está aquí, ¿vale? Ahora tendríamos que hacer esta vuelta, luego esta y luego esta. No es complicado, ¿verdad? Simplemente es ir repitiendo este dibujito. Así que vamos a continuar. Chicas, como habéis visto, ya hemos hecho lo que es el trabajo, hemos llegado hasta arriba, ya tenemos lo que es un cuadradito. La espalda la trabajamos completamente igual, ¿vale? Dos piezas, delantero y espalda. Para coserlo, aquí por ejemplo esta chica, como veis, solo tiene un cachito cosido. Yo lo he cerrado más porque lo quería más cerrado. Así que a la hora de coser, vosotras lo que más os guste. Más, para la manga, como ya os he explicado cuando he empezado el dibujo, yo para la manga no le he hecho este dibujito de aquí, ¿ok? No, solo he hecho 2 puntos altos, así que también os medís el ancho de la manga, ¿ok? Y el largo que necesitéis y hacemos lo mismo. ¿Qué queréis? Yo, por ejemplo, solo he hecho 2 dibujos y la manga más corta. Pues he dicho 20, 40 y 5 centímetros más aquí abajo para tener la largura que yo quería, ¿vale?
Venga, pues nada, vamos a ver ahora cómo unimos esto por aquí, ¿vale? Para que nos quede igual que a la chica. Si no, yo simplemente he cosido los laterales y le he dejado una abertura, porque no lo he hecho vestido, lo he hecho blusón. Ok, venga, vamos a continuar. Bueno, yo lo voy a hacer tipo blusón, no voy a hacerlo luego en el dibujito, vais a ver en un lateral, trae un dibujo, ¿no? En el que es vestido para la playa. Yo como lo voy a hacer en blusón, simplemente voy a unir los laterales. Pero en este os repito que trae un central debajo de la axila, ¿no? Que es otro dibujito, entonces os lo voy a explicar. El ancho que queráis aquí abajo, de aquí a aquí, pues lo que queráis de abierto, eso os tenéis que medir vosotras. Podéis empezar aquí o dejar todo esto abierto, eso ya como más os guste a vosotras. Pero yo os voy a dar la explicación. Desde donde vosotras queráis, vais a atar un nudito y vais a traer el hilo. Venga. Y vamos a hacer 9 cadenetas. No, perdón, mirad, voy a ir al siguiente punto, aquí abajo, y voy a hacer un punto bajo. Y vais a hacer 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y 9. Bueno, esto va por vueltas, así que en este mismo punto alto de subida, ahí vamos a hacer un punto bajo. Venga, en el siguiente punto alto que tenemos vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. En el siguiente punto alto, que recordemos que es una vuelta, vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y dentro del mismo, un punto bajo. Si os dais cuenta, yo siempre voy escondiendo el hilo. Me da una rabia luego esconder hilos a mí, así que siempre aprovecho. En el siguiente vuelta, 3 puntos bajos, ¿vale? Esto es ir alternando. 2 y 3. Y volveríamos a repetir. Una vuelta con punto bajo, 9 cadenetas y punto bajo. La siguiente vuelta, 3 puntos bajos. La siguiente, punto bajo, 9 cadenetas y punto bajo. ¿Hasta dónde? Pues mirad, yo os voy a dar un consejo. Normalmente la manga suele tener 40 centímetros, dependerá el ancho de vuestra manga, ¿vale? Entonces, si yo divido los 40 centímetros de la manga por 2, me da 20 para la espalda y 20 para el delantero. Ok, pero esto va a tener 2 o 3 centímetros de ancho por cada lado. Entonces, a esos 20 le voy a restar pues esos 3 centímetros o 2 para no tener problemas. Así que lo que voy a hacer es desde la parte de arriba, desde aquí que unimos, lo que voy a dejar es 18 centímetros sin trabajar, ¿vale? Si tengo que hacer, por ejemplo, repito, manga 40, para adelante 20 y para atrás 20, pero como esto nos va a ocupar 2 centímetros, solo voy a dejar aquí 18 centímetros, ¿ok? Bueno, espero haberme explicado. Bueno, una vez que tenemos hecho un lateral, vamos a hacer el otro. Bueno, vais a contar desde aquí abajo para empezar en el mismo sitio donde empezamos este, o sea, donde hemos terminado, ¿vale? Entonces, desde aquí yo he atado ya el hilito en el otro lado y mirar, os va a gustar, ¿eh? Voy a ponerlo para el otro lado para unirlo hacia abajo, ¿bien? Bueno, pues desde aquí vamos a hacer pues completamente igual que hemos hecho antes, mirar. Traigo el hilo. Antes dábamos 9 cadenetas, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy a dar 1, 2, 3 y 4. La quinta cadeneta la voy a unir con el arquito que hemos sacado. Esta es la quinta y hago 6, 7, 8 y 9. Vuelvo a bajar y voy aquí al agujerito. Vamos a ver, aquí. Venga, y ahora voy trabajando 1, 2 y 3. Voy al siguiente, punto bajo, y hago lo mismo. 1, 2, 3 y 4. El quinto lo damos con el siguiente que tenemos. Hago un punto bajo. Y ahora 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo. Bueno, esto es igual que acabamos de hacer en el otro lateral. La única diferencia es que vamos a ir uniendo con los que tenemos en la parte de atrás, ¿vale? Venga, vamos a unir toda la tira. Bueno, chicas, mirad, este es el aspecto que va a tener el lateral. Bueno, una vez planchado, pues quedará como todo más bonito. Una cosa que os quiero decir, ¿hasta dónde vais a trabajarlo? Bueno, vamos a tener en cuenta que en la parte de arriba tenemos que dejar el agujerito para la manga, ¿vale? Pero aquí vamos a tener un trozo más, así que tener cuidado a la hora de mediros. Si queréis que la manga, por ejemplo, sea de 40,
coséis aquí arriba un poquito y medís todo el contorno, ¿vale? También teniendo en cuenta estos puntitos que le acabáis de dar en el lateral, porque igual son 5 centímetros, que luego os queda una manga muy grande, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Medir, cuando lleguéis arriba, medir este cachito también. Venga, vamos a ver ahora cómo hacemos en la parte de abajo un rematito que lleva también el vestido abierto. Bueno, chicas, ahora la parte de abajo, aquí tenemos la abertura y esto sería el faldón. Si lo queréis hacer igual que en la foto, vamos a darle unas cuantas vueltas de puntos bajos, ¿vale? Necesitamos marcadores. Hombre, si sois muy expertas ya en la labor, igual lo veis a propia vista, pero si no lo sois, coger pues 1, 2, 3, 4, 8 marcadores, ¿vale? Venga, mirad, desde el centro donde hemos hecho estas uniones, aquí justo en el centro de la unión, desde ahí vamos a atar un nudito para comenzar. Y ya os digo, vamos a trabajar punto bajo, así que es muy fácil. Bueno, como ahora hay aquí un montón de hilos, venga, para que no veáis mucho. Desde aquí saco el hilo, este sería nuestro primer punto, ¿bien? Traigo el hilo, hago una cadeneta y hago un punto bajo justo aquí en el centro. Bueno, antes esas cadenetas eran de 4. Mirad lo que voy a hacer, voy a hacer 1, 2 y 3. Y ahora el ángulo va hacia abajo. Aquí es un ángulo de, vamos a decir, de 90 grados, ¿vale? Entonces, como es de 90 grados, tenemos que hacer una disminución. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, vamos a quitar para atrás los hilitos para que no os moleste. Vamos a dar un punto bajo sin terminar, aquí cojo hilo justo en la esquina, un punto bajo sin terminar, y ya en la bajada, ¿vale? En la primera tirita, ahí hago otro punto bajo sin terminar y los cierro juntos. Y aquí vamos a poner un marcador, porque ahí siempre vamos a hacer disminución, ¿vale? Ahora, yo aquí tengo ya dado un punto, voy a hacer 1 y 2 más. En el siguiente voy a hacer 1 y 2. Y vamos a ir alternando. Por cada vuelta que tenemos, 2 puntos y 3. Acabo de hacer 2. Bueno, pues aquí hago 1, 2 y 3. En la siguiente vuelta, pues hago 1 y 2. ¿Ok? Es ir alternando 3, 2, 3, 2, hasta llegar justo aquí a la esquinita. Cada una tendrá su medida, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bueno, y ya cuando lleguemos aquí a la esquinita, mirad, hacemos el último punto. Y aquí, el último punto que vamos a hacer en la esquinita, en vez de hacer disminución, como hacemos aquí, pues aquí hacemos aumento. ¿Cómo hacemos el aumento? Bueno, pues damos en el mismo punto, damos 1, 1, a ver, 2 y 3 puntos. Bien, 2 y 3 puntos. Ya seguimos, mirad, he hecho 1, 2 y 3. En el segundo ponemos un marcador. Bien, aquí en el segundo que hemos hecho ponemos el marcador. Este es tan finito que me cuesta un poquín. Ahí va. Venga. Y ahora ya continuamos punto sobre punto hasta llegar a la otra esquina. Cuando llegamos a la otra esquina por el lateral, hacemos lo mismo. Aquí lo que son la esquina, como tenemos que ampliar para dar longitud, damos 3 puntos en uno. Y aquí, como tenemos que disminuir el ángulo, hacemos 3 puntos juntos, ¿vale? Bueno, vamos a dar esta vueltita, voy a llegar otra vez hasta aquí para explicaros cómo se hace otra vez la disminución. Bueno, comenzamos, voy a comenzar desde aquí, ¿vale? Para no hacer toda la vuelta, solo es para explicaros esto. Bueno, desde aquí cogemos el hilito, imaginaros que he dado toda la vuelta ya y llego al final, ¿vale? Recordemos, aquí hacemos 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Aquí en el centro antes ya hicimos 1, si estáis en el otro lado, aquí en el centro daríais otro. Bueno, terminamos la vuelta, un punto deslizado y volvemos a empezar, cadeneta y punto bajo. Bien, bueno, mirad, vamos a ir hasta donde colocamos el marcador, venga. Vamos trabajando. Mira, igual que hicimos antes, 3 puntos. ¿Por qué? Porque el 4, donde tengo el marcador, y el siguiente, los vamos a hacer juntos, ¿vale? Antes del marcador, cogemos un punto donde tenemos el marcador otro y en el siguiente otro. Mirad, antes del marcador cojo un punto. Después del marcador cojo un punto y el siguiente cojo un punto. Y cierro juntos. Y ahí es donde voy a poner otra vez el marcador. Y ya continuamos trabajando hasta llegar al marcador de la esquinita, ¿vale? Voy a ir trabajando para que veáis cómo hacemos otra vez la esquinita. Venga.
Bueno, estamos llegando al marcador, así que aquí en la esquina, ¿no veis? Hay que dar amplitud, porque si no, se nos encogería la labor. Entonces hago 1 y donde tengo el marcador, quitamos el marcador y en ese punto hacemos 1, hacemos 2, ponemos el marcador y hacemos 3, ¿ok? 3. De esta forma le damos amplitud y repito, luego simplemente punto sobre punto, ¿lo veis? Aquí abajo disminución y disminución y en las puntitas aumento, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues dependerá la largura que le queramos dar. Bueno, chicas, en la parte de arriba del cuello, también las que habéis hecho el vestido en la parte de abajo, ¿vale? Como damos una vueltita de puntos bajos, primero a todo el cuello. Recordemos que todas vamos a terminar justo donde tenemos el cuadradito que va solo. Entonces siempre acabamos con estos cuadraditos grandes. Así que hacemos en el punto que tenemos un punto de cadena, un punto bajo, y en las cadenetas, como son 5 cadenetas, pues 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Esto no tiene ningún misterio, ¿verdad? Mirad, yo he ido adelantando, he dado ya toda la vuelta y ya cuando llegamos aquí al primero que tenemos hecho, hacemos un punto deslizado. Bueno, repito, en el vestido, por ejemplo, en la parte de abajo y en la parte de arriba, las que las queréis abierto, os viene el típico punto con picot. ¿No lo habéis hecho nunca? Venga, pues vamos a ello. Hacemos una cadeneta y en ese mismo punto, un punto bajo. Tenemos 1, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado el quinto, hacemos 3 cadenetas y justo aquí, ¿veis? Donde tenemos el punto del punto bajo, por aquí metemos el ganchillo y hacemos un punto deslizado. A ver que se me enreda un poquito aquí. Aquí hacemos un puntito deslizado. Bien, y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Y vamos a hacerlo una vez más. Mirad, 1, 2 y 3. Y donde tenemos el punto bajo, siempre cogiendo un hilo, y el de abajo también, ¿vale? Los dos, cogiendo los dos, pasamos y hacemos punto deslizado. Esto es lo que vendría en el dibujo. Yo os voy a enseñar otra forma, que a mí me gusta más. Yo lo voy a hacer así en la blusa. Bueno, voy a echar un poquito más para adelante para que veáis la diferencia. Bueno, yo lo que voy a hacer, mirar, es un punto deslizado y una cadeneta. En el siguiente punto, un punto deslizado, una cadeneta, punto deslizado, una cadeneta, punto deslizado, una cadeneta. No sé si ya podéis apreciarlo, pero queda como un cordoncito muy bonito. Y este es el que voy a utilizar yo, ¿vale? Porque luego me preguntáis, es que tú no lo has hecho así. Bueno, este es el que viene en el trabajo, que podéis hacerlo en la parte de abajo del vestido, y este es el que voy a hacer yo. Ahora vosotras elegís. Vamos a ir terminando todo esto. Bueno, amigas, trabajo terminado. Como habéis podido observar, la realización no es complicada, es seguir paso a paso lo que digo. Hacemos la parte de delante, hacemos la parte de atrás. Hacemos los laterales. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenemos que unir para la boca manga. Luego las hacemos las dos mangas, las cosemos y listo. Rematitos en cuello y faldón. No es nada complicado. Material necesario, cualquier material que sea para el ganchillo que no supere 2,5 milímetros, ¿ok? Eso es importante porque si no os quedará una prenda muy pesada y muy grande el cuadro, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, déjame un like y apóyame compartiendo, que compartir es vivir. Otra cosita, si lo que queréis es el gráfico para hacerlo de una forma más rápida y no tener que estar viendo el vídeo constantemente, en el botón de unirme me invitáis a un cafelito y yo en agradecimiento os dejo el gráfico. Os mando un besito muy gordo. Nos vemos pronto. ¡Chao!